Trabajo de química. Preguntas y nombre: Diego Ordóñez, docente Servio Tulio, del grado 10-12. Primera pregunta. Las siguientes figuras ilustran diferentes métodos de separación. Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El método más apropiado para obtener por separado el agua es A. Evaporación. Esta no es porque la evaporación se pierde el gas. B. Destilación. Esa es la correcta porque aquí el vapor va al condensador donde es enfriado y es convertido en agua nuevamente y cae en un recipiente. C. Filtración. No porque la sal se disuelve en agua, lo cual no sirve en este método. D. Decantación. Este tampoco porque la decantación solo es para sustancias insolubles. Segunda pregunta. Se requiere cuantificar el CO2 producido en cada uno de los ensayos haciendo burbujear los productos de la combustión en una solución de hidróxido de calcio, tal como se muestra en la siguiente ecuación. Monóxido de carbono más dióxido de carbono más hidróxido de calcio produce carbonato de calcio más monóxido de carbono más agua. El procedimiento anterior permite la separación y la cuantificación de dióxido de carbono porque: justificación. A. Solo el CO reacciona con el hidróxido formando un recipiente. Esta es falsa porque el CO no es el único que reacciona con el hidróxido, también reacciona el CO2. B. El CO2 forma un recipiente insoluble y el CO se recoge como gas. Este es falsa porque el CO2 se precipita como carbonato, lo cual dice que es soluble. C. Los dos gases reaccionan con el hidróxido y se precipitan. Una parte de esta respuesta es correcta, que los dos gases reaccionan con el hidróxido y se precipitan, pero para que se precipiten tiene que ser un sólido, no un gas. D. El CO se disuelve en agua y el CO2 se precipita como carbonato. El CO se disuelve en agua, como vemos aquí, y el CO2 se precipita como carbonato, que lo vemos aquí. Tercera pregunta. En un recipiente se colocan las sustancias R, W y Q. Se cierran herméticamente y se aumenta la temperatura hasta 80 grados centígrados. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que a 80 grados centígrados las sustancias R, W y Q respectivamente se encontrarán en: justificación. A. Sólido, líquido y gas. Nos preguntan por R, W y Q. R a 80 grados centígrados es un líquido, no un sólido, o sea que esta es falsa. B. R a 80 grados centígrados es líquido y no un gas, por lo tanto esta es falsa. C. Líquido, gas, sólido. R es un líquido, W es un gas a 80 grados centígrados y Q es un sólido a 80 grados centígrados. Entonces esta es la correcta. D. Líquido, líquido, sólido. R si es líquido. W no es líquido, es un gas. Y sólido está correcto, pero por una está mal todo. Cuarta pregunta. La profesora le pide a 4 estudiantes que escriban la configuración electrónica para un átomo con 2 niveles de energía y 5 electrones de valencia. En la siguiente tabla se muestra la configuración de cada estudiante que escribió. Justificación. De acuerdo en la tabla, el estudiante que escribió correctamente la configuración electrónica es A. Daniel, porque 2p5 representa el último nivel de energía. Daniel no es porque en los dos últimos niveles la suma de los electrones es 7. B. María, porque el último nivel de energía hay 5 electrones.
María es incorrecta porque ella escribió 1S2, 2DC1 y 2P4. 1S2, 2DC1, ahí está el error. Entonces es incorrecto. C. Juana porque el nivel 2 la suma de electrones es 5. Juana es correcto porque en el nivel 2 la suma de los electrones es 5. D. Pedro porque la suma de todos los electrones de átomo es 5. Falso porque toda la suma de los electrones es 5. Quinta pregunta. En un recipiente a volumen constante se realiza un experimento variando la temperatura de un gas tomando datos de presión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. En la tabla se mira que a medida que la temperatura aumenta, la presión también aumenta. La gráfica que representa los datos consignados en la tabla es A. Es incorrecta porque a medida que la presión aumenta, la temperatura disminuye, y es justamente lo contrario. B. Esta es la correcta porque a medida que la temperatura aumenta, la presión también aumenta, lo cual esta es correcta. La C y la D son incorrectas porque son en una semiparábola, lo cual es incorrecto.